espacio para que se puedan hacer más cerquita. ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal la semana? ¿Tremendo? Los que fueron al encuentro todavía siguen avivados. Bueno, chicos, bienvenidos. La palabra de hoy se titula como No temas. Ese es el título del mensaje de hoy. No temer o no temas. El versículo base se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Más adelante ahí lo podemos ver. Si ustedes trajeron Biblia. Por favor, los invito a que la puedan tener ahí visible para que me puedan ayudar a buscar rápido los versículos. Vamos todos a participar y aprender. Bueno, no temas. Bueno, para ustedes, ¿qué significa temor? ¿Miedo? ¿Te parece igual el miedo? Dime. ¿Respeto? Temor. ¿Qué más? ¿Inseguridad? ¿A qué? Depende de la situación. Te puedes generar temor o miedo. Bueno, el significado de temor viene, o esta palabra viene del latín que significa timor. Timor o bueno, temor. O también es un sinónimo de miedo. ¿Qué significa? Que es algo que es un sentimiento, algo que se siente al considerar que puedes estar en una zona de peligro, ¿cierto? Puede generarte peligro o puede generar inseguridad, como decía Jean Paul, o puede generar un sentimiento negativo, ¿sí? ¿Qué más genera el miedo? Angustia, ¿cierto? Cuando estamos independientemente de la situación en la que estemos, el miedo genera angustia o genera temor, ¿cierto? O genera tal vez como una zona de inseguridad o de peligro o que podamos sufrir, ¿cierto? Por alguna, independiente si estamos en la calle y estamos en un lugar oscuro, nos genera inseguridad, ¿cierto? Miedo, temor de que algo malo pueda pasar, ¿cierto? Pueda suceder. Listo. También, ¿qué significa o qué nos genera el miedo o el temor? Genera unas acciones, ¿cierto? Como de pronto huir, ¿cierto? Si estamos en un lugar inseguro, un lugar donde de pronto puedan robarnos, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que pueda generar o qué acción nos puede generar a nosotros? Que huyamos, ¿cierto? Que huyamos o que evitemos o que también nos paralicemos, ¿cierto? También un sinónimo de temor es eso. A veces yo me acuerdo cuando empecé a cantar o que me gustaba cantar y me decían cante y yo no podía cantar porque me quedaba paralizada, porque tenía miedo de que, no sé, de que me equivocara, ¿cierto? Que no saliera bien y entonces no podía hablar. Entonces también el temor o el miedo genera ese parálisis, puede ser. Pero no sé si ustedes sabían que el temor es un espíritu, ¿sí? ¿Sí sabían que era un espíritu el temor? Okay. Y también el Señor pues nos ha hecho libres o nos ha llamado, ¿cierto? A ser libres de todos esos temores o aflicciones, como a través de la palabra. Entonces, en 2 de Timoteo 1:7, ¿qué nos dice el Señor? ¿Ya llegaste? ¿Qué dice? Que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gracias. Entonces, hay unas palabras como para resaltar, que nos dice, Él no nos ha dado espíritu de temor, ¿cierto? O también lo relaciona a cobardía, sino que en vez de eso nos dio poder, amor y dominio propio. En ese versículo también nos dice que nosotros no nos debemos avergonzar o tener temor de ¿qué? Del Evangelio, ¿cierto? De proclamar la palabra, como en muchos lugares del mundo ya la iglesia está siendo perseguida, ¿cierto? Por proclamar el Evangelio o por decir que somos cristianos por la fe en Cristo. Pero Él nos está recordando que no tenemos que tener temor de eso, ¿verdad? Sino que en vez de cambiar, o sea, tenemos que cambiar esos pensamientos de temor, de miedo, de parálisis, de peligro, de verlo como negativo, cambiarlo por los pensamientos de Él, ¿cierto? Y también por ese espíritu, que es lo que estamos hablando, que el temor es un espíritu, tenemos que dejar que el Padre cambie ese espíritu de temor y ponga el de Él, que es de amor y dominio propio y de poder. Pero ese temor, ¿de dónde nació? Nosotros, o por la naturaleza humana, es una naturaleza que ha vivido, vive con temor o con miedo al que va a pasar mañana, ¿cierto? Miedo o con temor del peligro, lo relacionamos con lo malo, pero también hay que ver cuál es la diferencia entre temor y miedo, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Cuál es la diferencia entre temor y miedo? ¿A que te pueda pasar algo malo? O sea, que no vendría del Padre el miedo. Miedo consiste en tener algo distinto a lo que el Padre quiere para uno, que son las bendiciones, el poder que Él no, que Él atrae hacia nosotros. Al yo tener miedo, no estoy aceptando eso. Eso, correcto. Mm, eh, Bueno, el temor, exactamente. El miedo va más asociado, es un sentimiento que no viene del Padre, ¿cierto? Porque el miedo siempre nos hace creer que viene algo malo, ¿cierto? Que estamos en peligro o que vamos a ser castigados, ¿cierto? Entonces la naturaleza humana siempre ha tenido como esa orientación o esa condición del temor, de tener ese espíritu de temor. ¿Mm? O mal llamado miedo, porque vamos a ver que son dos cosas diferentes. ¿Cómo empezó? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva o cuando pecaron? Ellos sintieron miedo, ¿pero por qué? O más bien temor, porque pecaron, ¿cierto? Pero ellos antes no sentían eso, porque vivían bajo la gloria, ¿cierto? Vivían como Dios quería que vivieran, vivían en santidad, vivían obedeciendo a Dios. ¿Y qué pasó? Que después de que ellos desobedecieron, porque el pecado sabemos que es desobedecer, después de que ellos desobedecieron, sintieron eso, temor. ¿Pero temor de qué? De que fueran castigados, reprendidos, de que no hubieran hecho lo que el Padre les había mandado hacer, ¿cierto? Ellos sintieron en ¿y qué pasó? Ese temor que los llevó a ellos a hacer, a esconderse. ¿Se acuerdan que el Padre dijo, cuando bajó, dijo, bueno, ¿dónde está Adán? ¿Dónde estás?
y él estaba escondido. ¿Por qué? Porque sabía, en ese momento se dio cuenta que había desobedecido. Entonces tuvo temor, ¿cierto? Bueno, entonces hay muchos tipos de temores. Por eso decimos que la naturaleza humana, después de eso, que somos o tuvimos esa condición de esa naturaleza humana, pues ha venido con ese espíritu de temor. Hay muchos temores que el ser humano tiene, ¿cierto? O son temores o que también se han convertido como en fobias. No sé si les ha pasado que, bueno, no sé, yo por ejemplo, le tengo miedo a los ratones, no miedo, o sea, no me gustan los ratones. O sea, no puedo con los ratones. Yo los veo así, los veo a lejos así, no. Entonces, bueno, no, sé que tengo que ser libre de todo eso, o ya fui libre de todo eso, pero no me gustan los ratones. El ser humano tiene muchos, no sé, las arañas, el miedo a la oscuridad. No sé si ustedes se acuerdan de un programa que decía, ¿y tú le tienes miedo a la oscuridad? Es un programa súper viejo, pero contaban historias asombrosas y eso. Entonces siempre han jugado como el miedo como al lado oscuro, ¿cierto? Como al lado malo, como que viene de lo desconocido. Eso también lo genera el temor o el miedo, ¿no? Que realmente es el miedo lo que genera eso, ¿cierto? El miedo genera inseguridad porque no conocemos. Entonces, ahí vamos viendo cuál es la diferencia en el camino de temor y cuál es la diferencia del miedo. No sé, ustedes a qué le tienen miedo. Yo ya les dije a qué le tenía miedo. Un miedo humano. ¿A los perros pitbull? ¿Por qué? ¿Porque te pueden hacer daño? ¿Tú qué? ¿Quién más? Laurita, ¿a qué le tienes miedo? Un miedo humano. Las películas de terror. No me gusta. Sí. Y no me dejan dormir. Las películas de temor no me dejan dormir. ¿Y por qué les tengo miedo? No sé, no sabría explicarlo. No me da paz, o sea, me genera mucha inseguridad. Entonces, ven, ahí vamos entre todos descubriendo cuál es esa diferencia entre el temor y el miedo, que el miedo siempre nos genera lo asociamos con algo malo, con algo desconocido, con algo que nos genera inseguridad, con algo o una situación que nos saca como de nuestra zona de seguridad, de confort, ¿cierto? Listo, entonces bien, ¿a qué más le tienen miedo? ¿Al Espíritu Santo? Al no tener el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo sea parte de uno, que lo dije a uno. Porque no hay paz. Pues me lo he pasado. Sí, no, nunca estaba en paz. Exacto. A mí también me pasó lo mismo. Una época en la que yo sentía, no era que estuviera rebelde, pero él estaba callado. Y yo sentía como, no, Dios ya no me está escuchando, lloro y no lo escucho, y era una necesidad, obviamente, pero era como, él no está aquí, sí, como no me está escuchando ya. ¿Eso es un miedo? O yo tengo, mi miedo más grande es como no salvarme. Yo creo que ese es el temor que todos deberíamos tener. El primero, el no salvarnos. Somos y recibimos la salvación por gracia, ¿sí? Eso lo tenemos claro, pero tenemos que conservarla, ¿cierto? Que guardarla, que cuidarla, que seguir. Entonces, ese sería como un miedo, es un miedo, no, temor, es un temor que yo creo que deberíamos o que todos tenemos, que es un temor, y más adelante lo vemos, un temor de reverencia y de respeto a Dios, pero más de nuestra alma, ¿no? Sabiendo cuáles son las consecuencias de tenerlo y de no tenerlo. Ahí en este caso ya estamos viendo que no es un miedo, porque no es que no sepamos qué pasa, sino que realmente ya conocemos qué pasa,
el estar con Dios, ¿cierto? Y el haberle recibido y el no, ¿cierto? Entonces ya conocemos eso. Listo, entonces el Padre también que nos habla a través de la palabra. Él nos está enseñando a qué, no a lidiar, sino a ser libres de los temores, a ser libres del temor, inclusive de este temor, el que les acabo de mencionar, que es como el más grave, es estar en una eternidad sin Él, ¿cierto? Listo, entonces el Padre nos enseña a ser libres de temores. En su palabra nos dice que cuando el amor de Dios entra en nosotros, o cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿cierto? A Dios a través de Cristo, ¿sí? En nuestro corazón, obligatoriamente el espíritu de temor tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque es como tú tienes lo hago como un ejemplo, un vaso, ¿cierto? Tú lo llenas de agua y le vas a echar gaseosa. O está lleno de uno o está lleno del otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene, ¿cómo nos llenamos? A través del Espíritu Santo, lo que tú decías, cuando viene el Espíritu Santo, somos llenos de Dios, de Él, de su amor, de su paz. Entonces, obligatoriamente ese espíritu que gobernaba antes nuestra mente, nuestro cuerpo, que era ese espíritu de temor, que no es temor sino miedo, que es diferente, ese espíritu de miedo a lo que no conocemos, miedo a que nos castigue, miedo a que nos reprenda, ¿cierto? Tienen que salir automáticamente porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y no pueden haber dos. No podemos ser gobernados por dos señores, ¿cierto? O dos, en este caso, este tipo de espíritu. Entonces, el temor tiene que salir obligatoriamente de nosotros cuando entre el amor de Dios a nuestro corazón, cuando le recibimos. Entonces, en ese caso podemos ir a la palabra en primera de Juan 4, 15, a partir del versículo número 15. Dicen amén. ¿Quién llegó? Amén. Listo, Yohitan. ¿Tú quieres compartir, por favor? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si lo asociamos a quién es perfecto, Dios, ¿cierto? El perfecto es Dios, el perfecto amor viene de Él. Entonces dice que nosotros, el que no, como les comentaba, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, obligatoriamente Él, exacto, tiene que huir de nosotros obligatoriamente, el temor tiene que salir, que es más el miedo. El temor que sentimos de Dios no es miedo, es diferente y ahí vamos a hacer la explicación. Exactamente, entonces cuando hablamos de que el verdadero amor echa fuera todo temor y cuando ese amor es perfeccionado en nosotros, ¿quién lo hace? El Señor es el que perfecciona ese amor en nosotros y nosotros vemos evidenciado el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús, a través del sacrificio de Yeshua y a través del amor de Él como ejemplo, ¿cierto? En su relación con el Padre. Siempre fue reverente, siempre fue obediente, siempre estuvo en comunión y en comunicación con Él. ¿Para qué? Primero, sí, para tener comunión con Él, para evitar. Él también estuvo en situaciones de tentación, pero siempre iba y se refugiaba en Él. Él era el que le guardaba, ¿cierto? Su presencia, al estar
en comunicación con el Padre y en comunión. El temor que debemos tener a Dios no es miedo, es respeto. Y respeto porque dice que es respeto y reverencia hacia Él, por lo que Él es, por lo que representa tener a Dios en nosotros, ¿sí? Cuando tememos a Dios, le estamos diciendo es que lo respetamos y sabemos quién es Él, ¿cierto? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es Él en nosotros? Porque Él ahora vive en nosotros. Como dice la palabra, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, que Cristo es Dios, o sea que Dios vive en mí. Entonces tenemos que tener hacia Dios es temor, no miedo. El miedo no viene de Dios, pero en cambio es el temor a fallarle a Dios, ¿cierto? El temor cuando nosotros ya conocemos, no sé, nuestra relación con Dios y ya lo conocemos y sabemos que le gusta y que no, que le agrada o que sigue trabajando en nosotros o sabemos que hay algo que no le gusta, que es pecado o que no se debe hacer. Sentimos temor de que nos vaya a castigar o a reprender o a disciplinar o fallarle a Dios, ¿cierto? O que se aleje de nosotros, como tú decías, del Espíritu Santo. Tenemos que tener temor, con respeto, sabiendo que Dios es el Dios todopoderoso, el que nos creó y que está en todo momento y en todo tiempo pendiente de nosotros, ¿cierto? Él ya sabe qué es lo que va a pasar mañana, Él sabe cuál es nuestro presente, sabe cuál fue nuestro pasado, pero también sabe cuál va a ser nuestro futuro, ¿cierto? Entonces tenemos que tener temor y reverencia, o sea, respeto y reverencia, honra hacia el Padre por quien es Él. ¿Listo? Y por lo que representa tener a Dios en nosotros, que nosotros somos unos representantes de Dios. ¿Qué es tener a Dios? Tener su amor, su protección, su misericordia, su presencia, su respaldo, por todas esas cosas. Entonces, primero para poder entenderlo, Dios quiere que entendamos que cuando nosotros lo recibimos, nosotros nos convertimos en vasos o en esos medios que el Padre usa nos convertimos en estos utensilios para representarlo a Él o para llevar o ser portadores de su presencia. Pero Él quiere que entendamos eso y por eso es que tenemos que tener ese temor. Que entendamos que si Él está en nosotros, nosotros no podemos vivir en temor, como dice la palabra, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, es decir, que nosotros lo amamos a Él no porque nos vaya a castigar, sino porque Él nos ama. Claro, Él nos disciplina porque lo tiene que hacer, pero lo hace por amor. Y asimismo nosotros tenemos que amar a Dios, servirle a Dios por amor, ¿cierto? Listo. Su amor tiene que ser revelado por medio de Cristo, que era lo que ya hablamos, ¿no? Su amor, para que nosotros podamos entender el temor y la reverencia más allá que ese amor, como lo que hacía nuestro Señor, que Él siempre tenía esa comunicación con su Padre porque lo veía, claro, como su papá, pero por amor le obedecía, ¿cierto? Entonces, su amor tiene que ser revelado por medio, o fue revelado a través de Cristo, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Es de esta manera que podemos acercarnos al Padre. ¿Cómo? Con confianza, ¿cierto? Caminar en seguridad, porque sabemos que nuestra confianza ha sido depositada en Dios. Entonces, como dice la palabra, que ya podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Porque Él rompió el velo, esa separación del pecado que teníamos antes, y Él restituyó esa relación que nosotros teníamos como hijos, ¿cierto? A través de su sacrificio, y ahora ya no tenemos que tener ese temor como cuando volvemos atrás, cuando Adán y Eva pecaron y entonces se escondieron y tenían temor de que el Padre los iba, ¿cierto?
que habían desobedecido. Entonces el Señor otra vez volvió y restituyó esa relación con nosotros, con el hombre, ¿cierto? Y ahora tenemos confianza de poder tener comunicación con Él, de poder acercarnos a Dios, de poder caminar en seguridad. Por eso dice que cuando nosotros, cuando podemos entender quién es Dios y que podemos, quién es Dios para nosotros, no es un Dios lejano, quién es Dios, mi papá, y qué representa un papá, protección, ¿cierto? Cuidado, refugio. Entonces podemos saber que si caminamos por donde sea, Él nos brinda esa seguridad, esa confianza de saber quién es Él. Y mi papá es Dios, es el Dios todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, el que puede hacer cualquier cosa por amor y que nos guarda y nos cuida donde quiera que estemos. Entonces sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza, porque Él es el Dios todopoderoso, el que sostiene nuestras vidas, ¿cierto? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, sabemos que Él es el que nos cuida, que Él es el que tiene nuestros días contados. Hay diferentes tipos de temor. Ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Ya creo que más o menos saben cuáles son esos diferentes tipos de temor. ¿Ustedes cuáles creen que se pueden resumir? Tipos de temor. Ya hablamos de un temor que humano, como fobias, dime. O un temor de fallarle a Dios. Temor hacia uno mismo, de fallarle a Dios. Yo tengo temor de, siempre me levanto por la mañana a decir, o- a orarle al Padre y hacer su voluntad, que no se haga la mía. Sí, en hacer su voluntad. Es el temor a apartarse, que es de parte de nosotros. Que a veces indirectamente nos apartamos y nos alejamos de Él, o Él se aleja y nosotros no nos damos cuenta. Entonces ese sería un temor, podríamos decirlo de alguna manera, espiritual. Pero ya hay otros temores que también pues estamos hablando, que serían los temores humanos. Son, digamos, un poco más básicos, pero no tienen tanta importancia, porque son precisamente de la carne, pues los miedos, fobias o no, pues yo tengo miedo a morirme o algo por el estilo. Sí, Pues temor de no ir al cielo y de perder gracia sobre Él. Sí. Ya lo que regué. Bueno, también hay un tema, bueno, sí, todo lo que dijeron es verdad, hay temores espirituales, ¿cierto? Lo podemos decir así, o temores humanos, que son diferentes. Los temores humanos o los temores del hombre o al hombre son esos temores comunes, puede ser. Esos temores de qué va a pasar mañana, esos temores de le tengo miedo a algún animal, ¿cierto? Le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a la claustrofobia, ¿sí? A esos espacios pequeños o a sentirse, no sé, en esos que nos sacan como de la zona de confort también, ¿no? Pero les voy a hablar en este caso del primer temor y es el temor a la muerte. Del primer temor que nos libra el Señor y el Padre a través de su palabra, que es el temor a la muerte. ¿Y por qué es el temor a la muerte? Cuando se resuelva el primero, ya el resto va a ser, o sea, si uno resuelve el temor al miedo o el temor al morirse, ya el resto se va trabajando y se va haciendo libre paso a paso y poco a poco, ¿no? Entonces somos libres del temor a la muerte. ¿Por qué?
o cómo a través del conocimiento de la palabra, porque la palabra nos hace libres y nos hace libres de ese temor. Sabemos que Jesús o Yeshua murió para darnos vida eterna cuando le recibimos como nuestro Señor y como nuestro suficiente Salvador. Entonces sabemos que el sacrificio que vino Cristo a la tierra y tuvo que pagar un sacrificio por nosotros para que por medio de ese sacrificio nosotros obtuviéramos la salvación. Pero también tenemos que querer la salvación, ¿cierto? Porque hay gente que la rechaza y no conoce o por desconocimiento. Pero dice que Él nos regaló su salvación, la salvación del alma, ¿cierto? Si nosotros lo recibimos y creemos y confesamos que Jesús es el Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, entramos en una etapa, en un proceso de ser redimidos, ¿cierto? De ser limpiados, de ser perdonados, de ser transformados en nuevas criaturas, de ser restaurados. Y lo mejor es que también empezamos a conocer el amor de Dios y también cuál es ese propósito por el cual Él nos trajo a la tierra, ¿cierto? Todos empezamos a descubrir ese propósito cuando recibimos a Cristo. ¿Y por qué? Porque a través de todo ese conocimiento de la palabra, Él nos hace libres de esas ataduras, libres de ese desconocimiento, libres de esos temores, libres de las mentiras, ¿cierto? Y por eso podemos ir a Romanos 14, 7, 9. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos a Jesús y recibimos por su sacrificio el perdón de nuestros pecados? Entonces vamos a Romanos 14, ¿ya llegaron? 14, 7, 9. Entonces, ¿qué nos dice? Que ya cuando nosotros hemos sido perdonados por el Padre, nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si nos queda claro ahí que Él nos... Y ahora, después de que nosotros lo hemos recibido, ya no vivimos para nosotros, para nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, sueños, sino que si vivimos o si morimos, igual vamos a vivir para Dios. Así mismo, vamos a ir a Mateo 10, 26, 33. ¿Llegaste? 10, 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amén. En este caso, Jesús, bueno, vemos un ejemplo evidenciado cuando Jesús dijo a los apóstoles que no temieran a los hombres, sino que temieran más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Cuando Jesús estuvo, antes de ir a Jerusalén a cumplir la palabra, ¿cierto? Que era ser arrestado, crucificado, padecer, ser crucificado. Los apóstoles también tenían miedo, y el Señor también tuvo miedo, tuvo temor de estar en esa situación, porque tenía que padecer, porque tenía que pasar por una situación, pues,
de sacrificio, difícil, pero que solamente Él podía hacer. Cuando Jesús experimentó eso, también tuvo un temor al porvenir, ¿cierto? A lo que ya sabía que iba a venir. Pero él ya sabía, él se estaba preparando para poder asumir esa situación, ¿cierto? Cuando él le dijo a los apóstoles que tenía que irse, que tenía que ir a empezar ese proceso, Simón le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dijo que a donde él iba, ellos aún no podían ir. Pero y ellos sintieron temor o sintieron vacío porque creían que el Señor se iba a ir y los iba a dejar y no les iba a dejar, se iba a ir y los iba a dejar abandonados, ¿cierto? Porque ellos habían convivido con el Señor durante 3 años, habían compartido, ya sabían que Jesús era Dios mismo, estaban con Dios mismo caminando, estaban con Él viviendo, sentían su protección, su sanidad, ¿cierto? Pero ellos también pudieron experimentar ese temor que tú decías, Jean Paul, que era el no tener a Dios cerca, ¿cierto? El sentirlo lejos o que se fuera de uno. Pero ahí fue cuando el Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar un consolador, ¿cierto? Que iba a enviar el Espíritu Santo. Lo podemos leer primera de Juan 14, perdón. Juan 14. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nos adelantamos un poquito a Juan 25, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón. Un sinónimo de turbar también es que no se angustie, ¿cierto? Vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros, si me amaréis, os abriréis regocijo, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces ahí el Señor, para resumir en esa situación que pasó, los apóstoles sentían miedo o sintieron temor de que el Señor se fuera y los dejara solos, ¿cierto? Los abandonara, pero el Señor les dijo que a donde Él iba, ellos todavía no podían ir, pero que iban a ir, ¿cierto? Ahí nos está hablando que el primer temor es quitar o ser libres del temor de la muerte, porque sabía que Él estaba preparando una morada para nosotros, sus hijos, para los que le recibimos a Él, para que los que somos o hemos sido transformados por su amor, por su palabra. Entonces lo primero que nosotros tenemos que saber es que somos libres de la muerte, ¿cierto? Somos libres de la condenación porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos entregado nuestras vidas, y nuestras vidas están en sus manos, ¿cierto? Entonces podemos estar confiados en que Dios nos guarda y nos protege y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, desde que seamos libres del temor a la muerte, sabemos que nosotros tenemos
una morada en el cielo y que el Padre y que el Señor la está preparando para nosotros. Amén. Así que no tenemos que tener miedo de la muerte, porque sabemos que Él ya nos dio la salvación y tenemos que cuidarla. Entonces, cuando ya sabemos que somos salvos, pues el resto de temores, yo creo que después de que uno sepa que ya sabe para dónde va después de que se muera, el resto pierde validez o importancia. Sin embargo, nosotros también nos enfrentamos a temores humanos, ¿no? El temor de que cuando salgo del colegio, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? Cuando cumplo 18, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando termino la universidad, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo ese tipo de temores humanos, de miedo al mañana, a lo desconocido, a la inseguridad de qué va a pasar con mi vida, pero sabemos que nuestra vida tiene un propósito, ¿cierto? Sabemos que nuestra vida tiene un propósito y que Dios tiene un libro ya escrito con toda nuestra vida y sabe qué planes de bien tiene para los que le amamos y tiene promesas que se van a cumplir si nosotros también obedecemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? En Juan 14, no se preocupen, confíen en Dios y también en mí. Nos dice que muchas moradas hay y que tenemos una seguridad después de la muerte humana, que tenemos la plena seguridad de que el morir es ganancia y que el resto de temores van a ser disipados por su amor y sus promesas. Entonces, los invito a que dejen todos sus planes, su vida en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene planes y propósitos de bien para nosotros, que Él va a cumplir su propósito en nosotros y que vamos a estar seguros y que no tenemos que temer, aun como dice, el miedo es la mayor de las discapacidades, ¿no? También hablábamos que el temor, el miedo nos hace es reprimirnos de hacer lo que también Dios nos llamó a hacer, ¿no? A veces fuiste llamado a ser un adorador y no lo haces porque te da miedo cantar. Hay que ser libre de esos temores. O a que te critiquen, no, pero si lo hago y me critican y me va a decir que no, que así no es, que está mal, que otra persona lo hace mejor. No, lo que Dios puso en ti, Él lo va a perfeccionar. Y solo se lo dio y tiene algo especial para cada uno de nosotros. Así que hay que ser libre de temores. Y el primer temor, que es el de la muerte, porque ya sabemos que está resuelta. Los invito a Juan 14:27, que dice: les doy mi paz, que no es como la del mundo, no se preocupen ni tengan miedo por lo que va a pasar. Asimismo, también les recuerdo las promesas de Dios en Filipenses 4:6, donde nos invita ¿a qué? A que no nos preocupemos por nada, en cambio, oremos por todo. Amén. Entonces los invito a que se pongan en pie. Y a que le presenten a ustedes, al Padre, todos esos inseguridades o miedos, que no es temor, sino esos miedos que tal vez a veces nos han hecho, nos han reprimido, esos miedos de qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi vida, qué voy a estudiar, en dónde voy a trabajar, y si me quedo sin empleo, de qué voy a vivir. Los invito